Y ahora les voy a compartir, como hacemos siempre, el PowerPoint. Así un poco vamos viendo. Ahí entró alguien, porque yo justo estoy compartiendo acá. Ahí está, lo metemos al compañero. Bueno, como les decía, la temática es derechos humanos en democracia, básicamente qué fue lo que hizo los gobiernos democráticos con los crímenes de la dictadura, cómo trató. Lo que ven acá es una línea del tiempo que de alguna manera resume lo que vamos a ver. Es decir, los diferentes, si se quieren, avances y retrocesos que hubo en materia de derechos humanos. Lo que nosotros vamos a ver ahora eh, tiene que ver con, primero, esta ley que se conoció, el nombre fue Ley de Pacificación Nacional, pero se conoció como Ley de Autoamnistía, fue en el año 83, fue promulgada por el gobierno militar cuando todavía estaba en el poder, estaba gobernando, el presidente de facto era Vignone. Después, año 85, juicio a las juntas militares. Año 86, ley de punto final. 87, ley de obediencia debida. Estos tres sucesos suceden durante la presidencia de Alfonsín. Después los indultos, que fueron en dos tandas, año 89 y año 90, esto durante la presidencia de Menem. Y después la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida en el 2003 y la anulación de los indultos en el 2006, que esto sucede durante la presidencia de Néstor Kirchner. Como ven, en esta línea del tiempo entonces abarca cuatro gobiernos: la dictadura, presidencia de Alfonsín, presidencia de Menem, presidencia de Néstor Kirchner. Vamos a ir pasando por estos diferentes puntos. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando termina la dictadura? Bueno, esto lo vimos en el trabajo pasado. Primero, la dictadura lo que hace es presentar este documento que se conoció con ese nombre, Documento Final sobre la Guerra contra la Subversión y el Terrorismo, que nosotros dijimos, ¿se acuerdan? Que en realidad es un documento que de alguna manera reivindicaba todo el accionar de la dictadura, como ahí dice en la diapositiva, es decir, como que la dictadura reivindicaba todo lo que había hecho, como que había salvado a la Argentina de lo que ellos llamaban la subversión marxista en la patria, que venía a cambiar nuestros valores, etcétera. Todo eso lo vimos en nuestro trabajo práctico pasado. Y otra cosa que va a hacer la dictadura, va a publicar esta ley, que ahí está el número, la ley 22.924, que se conoció como Ley de Pacificación Nacional. ¿Qué decía esa ley? Como ahí ven en la pantalla, bueno, se amnistiaban los delitos cometidos por la dictadura. ¿Qué quería decir esto? Que con esta ley que habían publicado los militares, había imposibilidad de juzgar a los militares por todos los crímenes que habían cometido. Es decir, quedaba anulada la posibilidad de enjuiciar penalmente a los militares. Por eso esta ley, desde los organismos de derechos humanos, se la denominó como ley de autoamnistía. Es como que los mismos militares estaban autoperdonando por todo lo que habían hecho. Ustedes se podrán imaginar que esta ley la saca Vignone cuando ya estaba terminando la dictadura. Fue repudiada por diversos sectores de la sociedad. Primero fue repudiada por los organismos de derechos humanos y después va a ser repudiada y criticada por el presidente que va a ganar las elecciones, que va a ser
Raúl Alfonsín. Ya vamos en nuestro próximo encuentro vamos a ver todo lo que es la política del alfonsinismo. En esta clase, como les dije, nos vamos a circunscribir a lo que fue el tema de los derechos humanos, ¿no? Alfonsín, que no sé si lo saben, lo digo, era presidente por la Unión Cívica Radical, le gana las elecciones en el año 83 al peronismo. Entonces, bueno, volviendo al tema que estamos viendo, los organismos de derechos humanos salen a condenar esta ley de autoamnistía, lo va a hacer el alfonsinismo, y una vez que gana Alfonsín las elecciones, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son las primeras medidas de Alfonsín relacionadas con los derechos humanos? Lo primero que va a hacer Alfonsín va a anular esta ley de autoamnistía, justamente lo que estábamos diciendo, le parecía totalmente repudiable esto que habían hecho los militares de autoperdonarse, por así decirlo. Va a anular la ley de autoamnistía y va a presentar dos decretos. Ahí están los números, el decreto 157 y 158, que lo que va a hacer es ordenar la persecución penal a los jefes de las guerrillas, y lo que va a ordenar es el enjuiciamiento a las 3 juntas militares que gobernaron el país. Una pregunta, a ver si se acuerdan de la clase pasada, ¿se acuerdan cómo se llamaba la visión alfonsinista sobre el pasado reciente? Es decir, digamos, cómo se llamaba la teoría que se definía desde el alfonsinismo para caracterizar lo que había pasado en la década del 70 y con la dictadura. ¿Se acuerda alguno? En terrorismo, sí, ellos hablaban, ¿no? Obviamente, como que hubo en violencia estatal, pero ¿cómo se llamaba la teoría que de alguna manera desde el alfonsinismo se pergenió para caracterizar lo que pasó en la década del 70 y durante la dictadura? Bien, ¿se acuerdan que era eso de la teoría de los 2 demonios? ¿Qué era lo que decía? Mm. Exacto, es eso. Por eso se hablaba de 2 demonios, es decir, como que la violencia que hubo en la Argentina en esos años fue tanto responsabilidad de los guerrilleros como de los militares en el poder. Entonces, de alguna manera, esa visión que tenían el alfonsinismo, yo por eso se los preguntaba para rememorarlo, se refleja en estos 2 decretos que promulga Alfonsín. Es decir, Alfonsín va a perseguir o va a enjuiciar a los guerrilleros y a los militares. Es decir, es la aplicación de esto que estábamos diciendo de la teoría de los 2 demonios. Va a condenar tanto a la guerrilla, va a condenar penalmente, como a los militares, ¿no? Bueno, por eso lo traía a la colación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Alfonsín para empezar este juicio a las juntas militares? De esto ya hablamos, lo vamos a profundizar un poco más. Se va a crear la CONADEP. ¿Qué es la CONADEP? Ahí ustedes lo ven en pantalla, es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. ¿Qué era esta CONADEP? Era una comisión de notables. ¿Quiénes eran estos notables? Yo ahí lo pongo entre comillas. Eran gente de la cultura, periodistas, científicos, etcétera, que había sido propuesta por Alfonsín, recordemos, era presidente de la Nación, para recolectar información y evidencia sobre lo que había acontecido en Argentina, es decir, cómo había sido la represión que hicieron los militares desde el Estado contra la sociedad civil. Entonces, bueno, se va a formar esta comisión. ¿Cómo va a recolectar datos? Bueno, van a abrir oficinas en las principales ciudades del país, va a ir gente a atestiguar, desde sobrevivientes, familiares de desaparecidos, testigos, bueno, etcétera. Estuvo funcionando durante casi 6 meses la CONADEP, y obviamente, bueno, la gente se iba a acercar y dar testimonio sobre lo que había pasado, ¿no? Como ahí dice, pusimos en la pantalla, obviamente recibió muchos testimonios.
Y muchas de las cosas que sabemos, lo que fue la desapariciones, tortura, la existencia de centros clandestinos, lo que fue el robo de bebés, se sabe en parte por esta comisión que investigó lo que sucedió, ¿no? ¿Y qué hacía esta comisión? Obviamente recolectaba los datos de las víctimas, de los que habían sido secuestrados, pero ahí lo que ustedes ven en en la diapositiva no se preguntaba, o mejor dicho, no se dejaba testimonio en esta comisión sobre la militancia política de las víctimas de la dictadura para evitar que hubiera personas que de alguna manera justificaran la desaparición, ¿no? Porque insisto, piensen, estamos en el año 84, la dictadura había terminado hace un año, entonces lo que se tenía miedo que era que que si esta comisión anotaba la militancia política de las personas desaparecidas, hubiera sectores de la sociedad que terminaran diciendo, bueno, algo habrán hecho, ¿no? Esa frase que se utilizaba en la dictadura. ¿Por qué lo hicieron desaparecer? ¿Por qué lo hicieron desaparecer? Algo hizo. Bueno, se intentaba de alguna manera borrar la militancia política de las personas para que no hubiera ningún tipo de justificación, nadie saliera a justificar que lo habían hecho desaparecer. ¿Y cómo, dónde se vio toda la investigación de la CONADEP reflejada en este texto, en este escrito, que es un informe, mejor dicho, que nosotros ya hablamos, que es el Nunca Más? Ahí en el Nunca Más justamente es un informe que está vertida, digamos, las principales conclusiones de lo que fue la investigación de la CONADEP. Que nosotros en el trabajo anterior también hablamos, vieron que hicimos la comparación entre el prólogo del alfonsinismo con el prólogo que después le agregó el kirchnerismo. Bueno, en ese texto, que es el Nunca Más, están las conclusiones de la CONADEP. Ya antes de pasar un par de cosas, ¿qué crítica se le hizo a la CONADEP? ¿No? Es decir, porque hubo desde muchos sectores que los criticaron. Bueno, una cosa que fue una demanda de los organismos de derechos humanos, sobre todo el sector de las madres, estaba en contra de que esta CONADEP estuviera formada por estos notables. Lo que exigía, y después esto por oportunismo político se sumaron tantos sectores del peronismo como de la centroizquierda, que en realidad lo que pedían las madres de Plaza de Mayo es que antes que una comisión de notables, lo que hubiera era una comisión formada por diputados y senadores del Congreso que se encargaran de investigar lo que había acontecido en la dictadura. Es decir, estaba en contra de que hubieran estos notables. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué Alfonsín no aceptó esto? Porque Alfonsín entendía que justamente que si de alguna manera se metían o todo el sector de la política a intentar investigar y tratar de sancionar a lo que había pasado en la dictadura, las sanciones iban a ser más duras, ¿no? Entonces esto iba a generar una situación de extrema tensión en el país, que es lo que va a terminar pasando, no por esto, porque la CONADEP finalmente estuvo formada por estos notables que yo le decía, pero sí que con esto de los juicios que se abre, la situación en el país políticamente cada vez va a ser más delicada, ¿no? Pero bueno, esta es una de las críticas que le van a hacer a la CONADEP. Nosotros de estos también hablamos, no sé, probablemente ahora no se acuerden, que vieron cuando vimos los organismos de derechos humanos, que yo les dije que actualmente Madres de Plaza de Mayo está dividida en dos grupos, ¿no? Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que es un grupo más minoritario, y Asociación Madres de Plaza de Mayo, que es el grupo mayoritario, que es el que está encabezado por Eve de Bonafini. Bueno, este tema de la CONADEP fue una de las cosas que dividió a las madres, porque el grupo de Eve de Bonafini era los que exigían esto, que hubiera una comisión bicameral en el Congreso, mientras que el grupo que después va a formar Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, no sé si se acuerdan que la división se da en el año 86, acá estamos en el año 84, lo que les decía, este tema de la CONADEP va a ser una de las razones que va a generar esa división. Bueno, ¿se va entendiendo hasta acá, chicos? ¿Sí? Bueno.
Eh, entonces, bueno, finalmente lo que les decía, con todo lo que fue la investigación de la CONADEP, también eh, sirvió de base esa investigación para enjuiciar a las 3 juntas militares que habían gobernado el país. El juicio se va a hacer, ahí está la fecha, van a ser en realidad, bueno, un poco menos, son casi 7 meses, ahí está la fecha, el 22 de abril al 9 de diciembre, esto en el año 85. Fue un juicio llevado a cabo por la justicia civil y se enjuiciaron, como yo les decía, a las 3 juntas militares. ¿Cuáles fueron las sentencias? Ahí la tienen en pantalla. Se le va a dar perpetua a Jorge Rafael Videla, a Emilio Macera y a Orlando Agosti 4 años de prisión, ¿no? Estos 3 formaron parte de la primera junta militar. Videla al ejército, Macera a la marina, Agosti formaba parte de la aviación. Después de la segunda junta militar, que formaba por parte del ejército, Viola va a recibir 17 años de prisión, Lambruschini, que era de la marina, 8 años de prisión, y después el resto de los enjuiciados, que eran Grafinia, Galtieri, Lamidoso y Anaya, van a ser declarados libres de culpa y cargo. Estas fueron las sentencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este juicio a las juntas? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Primero que hay que decir que fue, como ahí dice en la diapositiva, fue algo histórico. ¿Por qué digo algo histórico? Porque era la primera vez que un Estado democrático, ¿no? Un Estado donde había plena vigencia del derecho, pudo juzgar a unos dictadores que habían cometido violación a los derechos humanos. Porque si ustedes comparan el caso argentino, lo que pasó en Argentina con lo que pasó en otros países de Latinoamérica que salieron de dictadura a democracia, siempre fue esa transición de la dictadura a la democracia. Fue algo negociado entre los militares y los civiles. Es decir, en ningún país de Latinoamérica prácticamente se condenó a los militares y de todo quedaron libres de culpa y cargo, y en los otros países de Latinoamérica pasaron cosas similares a lo que pasó acá. Acá se los pudo juzgar. Y insisto, por eso yo les pongo ahí en pantalla que marcó un hito histórico. Y no solo me animaría a decir que fue algo histórico en Latinoamérica, sino en la historia mundial, porque ustedes probablemente me digan, bueno, el caso de los juicios de Nuremberg que juzgaron a los nazis. Sí, a los nazis los juzgaron, pero lo hizo un tribunal internacional después de que los nazis perdieran la guerra. Entonces estaban en una situación de debilidad total. Acá lo que estamos hablando es que un Estado democrático pudo juzgar a dictadores que habían cometido crímenes sin necesidad de una intervención extranjera ni nada, ¿no? Es decir, un Estado donde había plena vigencia del derecho en su más amplio término. Entonces, por eso fue un hito histórico. Obvio que hubo algunas críticas. De nuevo, los organismos de derechos humanos, por ejemplo, el caso de las madres, cuestionaron las penas leves, como ustedes verán o habrán visto en la pantalla anterior. Las penas no fueron tan duras, y además lo que pedían es como que el juicio se había orientado a las actuaciones individuales de cada uno de los acusados, pero no se lo juzgó a las juntas como algo de manera grupal, ¿no? Es decir, como ahí dice en la pantalla, no se lo juzgó como una asociación ilícita. Pero más allá de las críticas que acá están, que hacían los organismos de derechos humanos, también reconocen lo que fue un hito histórico. ¿Y cuál fue la última consecuencia? Que obviamente el tribunal que condenó a estos miembros los condenó, pero también ordenó que se empezara a investigar qué habían hecho los subordinados, ¿no? Porque, insisto, acá se juzgó a las 3 juntas militares, que eran las 3 juntas que gobernaron el país, listo. Se condenó. Ahora tenían que empezar a seguir condenando y seguir investigando a los que estaban debajo del rango de los jefes, por así decirlo. Es decir, que se condenara a los que habían cumplido órdenes y a los que eran los autores materiales, por así decirlo, de todos esos crímenes. Entonces, recuerden, estamos fines del año 85, a partir del año 86 empezaron a haber cada vez más
movimientos de la justicia para ir poco a poco condenando a todos. Y esto era un poco lo que temía Alfonsín, porque Alfonsín no, en ese sentido no era ningún tonto, sabía que si los juicios empezaban a ir a todos lo que eran los cuerpos militares, se podía ir generando una situación de tensión que de alguna manera iba a generar inestabilidad en el país. Y fue lo que terminó pasando. Es decir, recuerden que todos estos militares no era gente que estaba jubilada ni mucho menos, eran militares que estaban en actividad, que obviamente tenían cierta influencia. Entonces era muy difícil salir a juzgar a militares que tenían armas, para decirlo de una manera muy burda. Eran tipos que estaban armados, y ahora vamos a ver lo que pasó. ¿Se va entendiendo hasta ahora, chicos? Joya. Bueno, entonces, ¿qué es lo siguiente que va a hacer Alfonsín a fin del año 86? Recuerden que ahora la justicia empieza a investigar a los que eran los subordinados, y que ahora estaban ya muchos militares, los que tenían rango intermedio, yendo a la justicia a declarar y con posibilidades de caer en prisión. Y esto estaba generando inestabilidad en el país. ¿Qué es lo que va entonces a hacer Alfonsín? Ahí está la fecha, el 24 de diciembre del 86. Va a establecer una ley que se conoció como ley de punto final. ¿Qué era, en líneas de manera sintética, qué era lo que decía esta ley? Desde el día que se promulgó, fíjense, ahí dice el 24 de marzo, había un plazo de 60 días para presentar denuncias contra militares. Vencido el plazo, solo podrían ser juzgados los militares que hubieran huido del país o cometido delitos contra niños, robo de bebés. ¿Qué significa esto? La ley fue promulgada en esa fecha, el 24 de diciembre. El 24 de diciembre había 60 días para presentar una denuncia. Una vez que vencía ese plazo de 60 días, si no me falla la fecha, sería el 23 de febrero del 87, después que vencía ese plazo de 60 días, ya no se podía presentar ninguna denuncia contra ningún militar más, salvo estas excepciones que están acá, que eran los que hubieran huido del país o cometido algún delito contra los niños, ¿no? Como el robo de bebés. ¿Qué era lo que buscaba Alfonsín con esta ley? Como bien dice el nombre, dice punto final, lo que quería Alfonsín era ponerle un punto final a este tema, es decir, que dejara de alguna manera haber juicios, ¿no? O denuncias contra militares, porque estaba empezando a haber ciertos movimientos entre los militares, y lo que temía Alfonsín, en el peor de los casos, es que contra estas denuncias pudiera haber un golpe de Estado o un intento de desestabilización de los militares para que terminaran los juicios. Entonces lo que buscaba Alfonsín era ponerle un punto final. Listo, doy un plazo más de 60 días y después de esos 60 días no se puede presentar nada más. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta ley? Primero, en realidad se podría decir que fue una ley que no satisfizo a nadie, porque en primera instancia ustedes se podrán imaginar, los organismos de derechos humanos estaban totalmente disconformes, es decir, los organismos de derechos humanos querían que los juicios continuaran, no que hubiera un plazo. Después que desde el lado del alfonsinismo, que quería como frenar lo que eran las denuncias para que no hubiera ningún tipo de inestabilidad, ustedes fíjense lo que dice acá en pantalla: en 60 días se presentaron más denuncias que en los años previos. Entonces en realidad se podría decir que desde el lado del alfonsinismo el problema se incrementó, porque al haber puesto ese cepo, para utilizar una terminología actual, ahora que se está hablando del cepo dólar, bueno, al haber querido poner esa especie de cepo de fechas muy determinadas para que hubiera denuncias, las denuncias se aceleraron completamente, porque muchos familiares o muchos víctimas que sobrevivieron dijeron: che, o aprovecho ahora a denunciar, o no puedo denunciar nunca más a nadie. Entonces en realidad todo se aceleró, es decir, dejó disconforme a los organismos de derechos humanos,
al alfonsinismo le salió el tiro por la culata, por así decirlo, y obviamente si las denuncias aumentaron, ¿qué fue lo que terminó sucediendo? El descontento de los militares aumentó, porque los militares venían diciendo, basta con las denuncias, no que recuerden que los militares decían, nosotros salvamos a la Argentina, y ahora nos están condenando. Entonces, con esta ley, lo que se hizo es que todas esas denuncias se terminaran acelerando. ¿Y qué fue lo que terminó pasando, que era lo que temía Alfonsín? Bueno, terminó habiendo un levantamiento, que acá entra en acción un grupo de militares que se los conoció en esa época como los militares cara pintada. ¿Por qué cara pintada? Ustedes esto lo habrán visto en películas. ¿Vieron cuando los militares entran en combate, se ponen betún en la cara? Bueno, se los conocía porque estos militares se van a sublevar, y cuando se sublevaban se pintaban la cara con betún. ¿Cuándo sucede este primer levantamiento cara pintada? Bueno, la Semana Santa del 87, que fue el 16 de abril, ¿no? 16 de abril del 87. Los lideraba un militar que había sido héroe de Malvinas, Aldo Rico. Aldo Rico no tenía ninguna denuncia de haber participado en el terrorismo de Estado, pero en solidaridad con sus camaradas, como él diría, decide participar en este levantamiento. Va a ser ahí en Campo de Mayo. ¿Y cuáles eran las exigencias? Tenían estos militares que se van a sublevar varias exigencias. Pedían, un nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército, que se exculpara a todos los que estaban participando en el motín, pero la principal demanda, que es lo que está en negrita, que no lo decían estos militares directamente, pero era lo que reclamaban, se podría decir, que amnistía para los represores que participaron en la dictadura. Decían, basta de juicios. Era lo que exigían. Ustedes se podrán imaginar que obviamente que una sublevación de este tipo causó un gran impacto en el país, y lo que terminó pasando es que todos los sectores de la población se movilizó porque temía, y un poco con razón, que pudiera haber en la Argentina un nuevo golpe de Estado, ¿no? En todas las plazas del país la gente se movilizó obviamente a Plaza de Mayo, que es el centro neurálgico de la Argentina, se podría decir, y todos los sectores civiles, o sea, de la política, apoyaron a Alfonsín, porque está esto que muchas veces se dice que el peronismo no dejó gobernar a Alfonsín. No, bueno, en Semana Santa el peronismo se movilizó. Si ustedes ven imágenes de esta jornada de Semana Santa del 87, van a ver que Alfonsín está en el balcón hablando a la multitud, y al lado de Alfonsín, ¿quiénes estaban? Estaba Cafiero, que era el líder del peronismo, y también estaba Ítalo Luder, que fue el candidato peronista que Alfonsín derrotó. Y la CGT, que es peronista, declaró un paro por tiempo indeterminado hasta que este levantamiento terminara, y se movilizó a Plaza de Mayo. Entonces, como que todos los sectores de la política de diferentes ideologías se movilizaron para defender a la democracia. La televisión convocaba con el lema dictadura o democracia. ¿Y qué es lo que hace Alfonsín? Bueno, va a intimar, él va a Campo de Mayo a intimar a los sublevados, se va a reunir en privado con Aldo Rico y con los otros líderes, y va a terminar con este levantamiento prometiendo una nueva ley que se conoció como la Ley de Obediencia Debida, que era algo que Alfonsín ya también tenía en la mente, promulgar esta ley, pero esta situación lo va a terminar obligando a sancionarla. ¿Qué era esta Ley de Obediencia Debida? A ver, ¿qué era lo que decía la ley? Bueno, ahí, como ustedes verán, esto fue el 8 de junio del 87, 2 meses después del levantamiento. ¿Qué era lo que decía la ley? Bueno, se impedía juzgar a aquellos militares que tuvieran un grado inferior al de coronel, y a los oficiales superiores que no fueran jefes de zona o subzona. Quedaban excluidos de esta ley aquellos militares que hubieran cometido violaciones o sustracción de menores.
Es decir, ¿qué era lo que decía esta ley? Ya un poco el nombre le dice, ley de obediencia debida. Los militares que tenían rangos intermedios, como acá dicen inferior al de coronel, quedaban exculpados de, de ir ante la justicia porque habían recibido órdenes, es decir, habían cumplido órdenes. Se tomaba en cuenta esto, ¿no? Que como ustedes deben saber, vieron que lo que es la estructura militar es una estructura jerárquica donde hay un superior y un inferior. Bueno, los que eran inferiores, por así decirlo, quedaban exculpados porque habían cumplido órdenes de un superior. Entonces, de alguna manera, ellos no tenían que ver, solo habían obedecido órdenes de alguien superior, entonces eran inocentes, por más que hubieran torturado, matado, etcétera. Los tipos quedaban libres porque se los había ordenado alguien que estaba por encima de ellos. Y de esta ley quedaban excluidos, no podían ser beneficiados los que hubieran cometido sustracción de menores o hubieran cometido alguna violación. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta ley de obediencia debida? Primero, va a ser repudiada por los organismos de derechos humanos también, porque eso hacía que muchos represores que habían torturado, matado, etcétera, quedaran en libertad, no se los pudiera tocar desde la justicia. Políticamente, ahí como dice, esto le va a costar a Alfonsín también, porque ustedes imagínense que muchos sectores de la sociedad que capaz tenían un cierto optimismo con la democracia que nacía, se dieron cuenta que de alguna manera esta democracia seguía estando coaccionada por los militares, porque ustedes fíjense, hubo un grupo de militares que hizo un levantamiento y consiguió algo. De alguna manera se podría decir como que esta democracia naciente continuaba siendo extorsionada por el poder militar. Ahí, como dice en pantalla, tanto las leyes de punto final como de obediencia debida permitieron frenar 1180 procesos. Y así todo, hubo sectores militares que exigían una amnistía más amplia, es decir, incluso había sectores dentro de los militares que estas leyes, las de punto final y obediencia debida, les parecían poco y exigían más. ¿Y cómo se terminaron manifestando estos sectores militares descontentos? Bueno, con otros dos levantamientos cara pintada que hubo, un segundo y un tercero. Los dos sucedieron en el año 88, ahí ustedes ven la pantalla. El segundo levantamiento fue también encabezado por Aldo Rico, lo hizo en Corrientes, esto fue en enero del 88, y el tercer levantamiento fue en junio, como ustedes ven. El líder fue también otro combatiente de Malvinas que se llamaba Mohamed Ali Zaineldin. Este levantamiento lo hizo en la provincia de Buenos Aires, en Villa Martelli, y ambos levantamientos fueron sofocados. ¿Se va entendiendo hasta acá, chicos? ¿Hola? Ah, sí, me escucha, joya. Bueno, está bien, porque escuché un silencio que capaz se había cortado, estaba hablando solo. Bueno, ya con esto abandonamos al gobierno de Alfonsín en tema de derechos humanos. Les recomiendo, si después quieren, busquen ahí en YouTube, está en los archivos. Estamos hablando de algo que no pasó hace tanto tiempo. Está en la Semana Santa del 87, cuando Alfonsín dice ahí en el balcón la famosa frase: Felices Pascuas, la casa está en orden. Cuando él va a Campo de Mayo, logra frenar el primer levantamiento de Carapintá, y después vuelve a hablar con la multitud. Que ahí dice: Felices Pascuas, la casa está en orden, como que se había frenado todo. Después la sociedad supo, 1 o 2 meses después, que en realidad como que de alguna manera Alfonsín había tenido que arreglar eso. Frenamos el levantamiento por medio de la ley de obediencia debida. Que en realidad es como que tuvo que pactar con estos militares que se habían levantado, ¿no? Que incluso si ustedes lo ven en el momento antes de partir a Campo de Mayo y cuando vuelve, ya hasta la expresión de Alfonsín es como de un tipo que desde la
desde la cara y desde la energía como que vuelve un poco derrotado, se podría decir, como que de alguna manera él tuvo que ceder. Bueno, abandonamos a Alfonsín, ahora entramos en la presidencia de Menem. ¿Qué es lo que hace Menem? Bueno, Menem gana las elecciones en el 89, derrota al candidato radical que era Angelós, y entre 1989 y 1990 va a promulgar una serie de indultos. Indulto significa el perdón, la capacidad que tiene el presidente de perdonar a alguien, de exculparlo, es decir, a alguien que fue condenado, exculparlo, ¿no? Que salga de la cárcel y perdonarle la pena. ¿Quiénes se van a beneficiar de estos indultos? Para poner un poco en contexto, Menem venía con esta idea de pacificar a la Argentina, de cerrar las heridas y demás. Entonces una de las primeras cosas que va a hacer es intentar indultar a todos los que habían sido condenados en los años anteriores. Entonces, ¿quiénes se vieron beneficiados de estos indultos? Bueno, los militares que no habían sido beneficiados por la ley de punto final y obediencia de vida. Perdón, acá, esperen que hice clic y no... bueno, volvemos. Los jefes guerrilleros de la guerrilla que habían sido condenados, va a indultar a los comandantes que habían sido condenados durante el juicio de la Junta, es decir, que todos estos que vimos como Videla, Macera, Viola, Lambruschini, que habían sido condenados, van a quedar en libertad. Va también Menem a condenar a los militares carapintadas que se habían rebelado y estaban siendo procesados por la justicia. Y también, bueno, a la junta militar que condujo a la guerra de las Malvinas. Esto yo no se los dije, pero la junta militar que era Galtieri, Anaya y Basilio Lamidoso habían también tenido un juicio aparte, esto por cómo de alguna manera dirigieron la guerra, se les dio una pena y Menem los indultó, ¿no? Ahora, como les decía, ¿por qué hizo esto Menem? Un poco porque tenía esta idea de venir a pacificar, entonces es como que su postura fue hay que perdonar a todos, tenemos como que olvidarnos del pasado, por así decirlo, pero también fue una estrategia de Menem para intentar poner fin a lo que eran las presiones militares sobre la democracia, ¿no? Es decir, primero las consecuencias, obviamente, ustedes se podrán imaginar que si todo el mundo, todos los militares que habían sido condenados quedaban libres, esto iba a generar reacción de los organismos de derechos humanos. Por eso hay, como dice en pantalla, tanto las leyes de punto final y obediencia de vida y los indultos son conocidos por los organismos de derechos humanos como leyes de impunidad. Y acá lo que yo les decía, que también estos indultos le permitieron a Menem ganarse lo que fue el respeto y el favor de la oficialidad, porque Menem va a tener también un cuarto levantamiento carapintada que va a ser el último, que este fue el levantamiento más peligroso de todos, porque en los anteriores levantamientos no hubo muertos, en este sí, murieron 13 personas, hubo enfrentamientos en las calles entre los militares rebeldes y los militares leales al presidente. Bueno, con estos indultos, ¿qué fue lo que hizo Menem? Pudo mantener a la oficialidad o al grueso de los militares en su favor y reprimir este último levantamiento, ¿no? Y con esto hay que decirlo que Menem consiguió, terminó, se podría decir, la influencia de los militares que había tenido históricamente en Argentina sobre la política. Con esto y otras políticas que después va a hacer Menem también, como el fin del servicio militar obligatorio. Pero digamos que con esto los indultos a Menem le sirvió para eso, ¿no? Para poner en caja, para decirlo de una manera vulgar, a los militares. Y bueno, y ya llegando al final, ¿qué es lo que va a pasar durante el kirchnerismo? Estas leyes de impunidad, como yo les decía, que eran el punto final, la obediencia debida y los indultos, estas tres leyes, como yo les digo, se las conoce como leyes de impunidad, van a terminar con durante la época kirchnerista.
¿Qué es lo que pasa en el año 2003? Bueno, el Congreso de la Nación declara nulas esas leyes, es decir, las elimina, tanto las leyes de punto final y obediencia de vida. Y en el año 2006, la Cámara de Casación Penal, es decir, que sería la justicia, va a considerar que los indultos que dio Menem a los militares eran inconstitucionales. Entonces, como eran inconstitucionales, tenían que volver a prisión. Y acá también, ¿no? Como las leyes estas de punto final y obediencia de vida eran leyes que fueron declaradas nulas, todos los que habían sido beneficiarios tenían que volver a prisión. Entonces, por eso que con el kirchnerismo vuelve a haber una serie de... o mejor dicho, comienzan o se vuelven a reiniciar los juicios contra los militares estos, y la gran mayoría volvió a ser condenado. Que nosotros ya habíamos hablado de varias de... Esto ya lo habíamos nombrado cuando hablamos del terrorismo de Estado en la Argentina. Ya con esto, bueno, ahí como dice, a partir de esto comenzaron a reanudarse los juicios contra los ex represores. Lo último que ya digo para cerrar es una polémica, porque lo que pasa con el kirchnerismo es que se volvió a juzgar a los militares, pero no a los guerrilleros. Algo que había hecho Alfonsín. Bueno, ¿por qué el kirchnerismo o durante esta etapa no se puede juzgar a los guerrilleros? Porque en realidad era esto que tiene también que ver con la visión del kirchnerismo sobre el pasado, que era lo del prólogo añadido. Los guerrilleros en todo caso cometieron delitos, como eran un grupo de particulares, ciudadanos armados, en todo caso una asociación ilícita se podría decir, pero son individuos particulares. Los delitos que cometieron prescriben, es decir, cualquier delito, si yo por ejemplo salgo a robar, no me agarran nunca, en algún momento ese delito que cometí prescribe, ¿no? Bueno, los delitos que fueron cometidos desde el Estado, que fue lo que hicieron los militares, son delitos de lesa humanidad, se consideran, entonces no prescriben. Por eso hoy en la actualidad se puede seguir juzgando a los militares, pero a los guerrilleros no. Que es algo que también pasa, si ustedes ven, incluso en Alemania, que incluso en la actualidad todavía han quedado algunos nazis que tienen 90 años, 90 y pico de años, y se los sigue juzgando. ¿Por qué? Porque los delitos cometidos desde el Estado no prescriben. Entonces, en cualquier momento se los puede juzgar. Los delitos cometidos por particulares en algún momento prescriben. Si no me equivoco, no quiero estar hablando sin saber, en Argentina creo que a los 28 años de haber cometido un cierto delito, si no te juzgaron, prescribió. Entonces ya no te pueden agarrar. No estoy seguro, pero creo que esa es la fecha. Pero por eso les decía que siempre está polémica de por qué no se juzga a los guerrilleros y sí se juzga a los militares. Bueno, ¿se entendió esto, chicos? ¿Sí? Vamos a detener la presentación. Bueno, joya. Tienen el trabajo ahí en el Classroom, lo tienen que entregar la semana que viene. Cualquier cosa saben que me pueden consultar. Y el trabajo un poco tiene que ver con esto que estuvimos diciendo. Está más orientado igual a las leyes de punto final y de obediencia de vida, ¿ok? Bueno, no sé si alguno quiere preguntar algo o decir algo. Si no, ya terminamos. Bueno, joya. Así que nos estamos viendo y bueno, me pueden consultar y nos estamos viendo, ¿ok? Listo. Chao. Sí, sí. Ah, joya. Bueno, no hay problema. Listo. Bueno, nos estamos viendo, chicos.